Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el peligro público y sobre unos tips de seguridad para poder minimizar el potencial del riesgo. Pero para poder entender un poquito sobre el peligro público y sobre esas medidas de seguridad, pues vamos a dar como una breve definición sobre de qué se trata el peligro público. Entonces, por lo general, este peligro está asociado a factores derivados de circunstancias sociales que generan situaciones de agresión intencional de personas contra otras personas o contra comunidades. Entonces, ¿cuáles son esos ejemplos que podemos tener, digamos, de peligro público o esas circunstancias sociales, como lo dije ahorita? Es, número uno, podemos encontrar lo que es el secuestro, lo que es la extorsión, los atentados, los atracos, los hurtos. Dentro de los lugares de trabajo, pues también se pueden ver violencias en el puesto de trabajo. También podemos ver que existe lo que es el acoso laboral. Y digamos que para poder contrarrestar o para disminuir el potencial, digamos, de este riesgo, pues necesitamos adoptar algunas medidas. Sin embargo, pues no existe una protección absoluta contra este riesgo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es que el riesgo siempre va a estar, el peligro siempre va a estar, pero lo que podemos realizar es una disminución o minimizar, digamos, el riesgo. Hay que entender que el peligro público pues se puede presentar en diferentes escenarios, ya puede ser, digamos, en mi vida personal, en mi vida laboral, en actividades recreativas, se pueden presentar de día, de noche, en espacios abiertos al público o en espacios privados. Entonces, para poder, digamos, disfrutar de una calidad de vida o de una vida tranquila, pues requerimos de establecer ciertas medidas. Entonces, ¿cuáles son esas medidas y cuáles son esos tips que podemos tener en cuenta para disminuir el impacto de este peligro público? Bueno, entonces, ¿qué es peligro? Pues peligro es toda la fuente que me puede ocasionar un daño, una pérdida o una lesión personal. Y el riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento y digamos que el resultado de esa materialización o esa probabilidad va a generar unas consecuencias. Es decir, que si yo me expongo a un lugar, digamos, donde su nivel de seguridad es baja, lo que voy a tener es que eso es un peligro. Es decir, si yo ya sé que hay un lugar donde hay grupos subversivos o hay barrios donde, digamos, hay ciertas características de población delictiva, pues aquí nos podemos encontrar que ese es el peligro. ¿Por qué? Porque es la fuente generadora. Es decir, que allí sí o sí, siempre toda persona que pase, pues va a tener ese peligro, digamos, de que le puedan robar, de que lo puedan matar, de que lo puedan secuestrar. El riesgo cuando se presenta, entonces, es cuando yo decido pasar por esa zona. Es decir, que hay una probabilidad de que si yo transito por una zona donde se presenta actos delictivos, pues está la probabilidad de que me generen un hurto o digamos que también me pueden violentar y como consecuencia pues puedo tener una lesión. Y esa lesión que es, pues ya sabemos de que si las personas emplean armas blancas, armas de fuego, entonces las personas nos vamos a ver involucrados en un daño personal o en su efecto, pues dependiendo también de las condiciones, digamos que si encontramos aglomeraciones de personas, lo que le decimos azonadas comúnmente, pues dependiendo de que si hay ya manifestaciones con agresiones, pues también vamos a tener pérdidas materiales. Entonces, para poder disminuir, como lo vengo diciendo, vamos a hablar sobre unos tips. Entonces, inicialmente vamos a tener en cuenta que estos tips son, entonces, número uno, para el caso del hurto. Bueno, hay dos situaciones. Hay algo que se llama atraco y hay otro que se llama hurto.
El hurto, por lo general, este se presenta sin tener, digamos, una agresión o, o un empleo de armas blancas. Simplemente, digamos que yo veo un bien abandonado, por decirlo así, un celular, o puedo ver un computador y sin generar fuerza, pues puedo generar un hurto. Pero también está el característico que es el atraco. Los atracos pues ya necesitan de emplear unas, digamos, fuerzas, ¿sí? Y digamos que dentro de esas fuerzas pues tenemos lo que son las armas blancas o las armas de fuego, digamos, la intimidación para que la persona pueda entregar lo correspondiente a sus bienes. Entonces, número uno, tenemos que, para poder disminuir ese riesgo, debemos de identificar actos sospechosos, por ejemplo, personas que merodeen o deambulen por la empresa, por el barrio, por la casa, eh, digamos que pueda yo identificar personal que no es muy habitual al, al que cada día yo veo en mis alrededores. Entonces, personal extraño, digamos que también se puede generar o puedo identificar personal que de pronto esté indagando sobre las actividades de la empresa, horarios y responsabilidades del hogar. Entonces, inicialmente ya lo que debemos de hacer es tener toda la observación, o sea, siempre debemos de estar alertas y atentos. Y para poder estar alertas y atentos, pues debemos de estar número uno, pues observando todo el tiempo, ¿sí? Entonces debemos de estar como, digamos que por medio de la observación, por medio de la identificación, podré realizar, digamos, esta primera medida. Como segunda medida, pues nunca se le debe comentar a ningún compañero, a ningún familiar o a personas extrañas si se va a recoger o se va a consignar dinero. En este punto me voy a detener porque no solamente es para las personas como los mensajeros o las personas o los colaboradores o trabajadores que de pronto tienen tareas de ir a hacer cobranzas o en su defecto, pues, que deban de llevar recados o llevar, en este caso podríamos decir encomiendas, pues lo ideal es que nosotros, entre menos demos información, pues menos quedamos expuestos ante las personas que son o que tienen conductas delictivas. Digamos que esto no solamente atañe cuando llevamos dinero, sino que también cuando vamos a ir a los cajeros o vamos a ir a hacer una consignación o vamos a ir a pagar nuestras cuentas o las cuentas de, digamos, de la empresa, pues algo importante es que entre menos comentemos, mucho mejor. Esto es para evitar de que las personas no estén, digamos, como alertas o atentas o, digamos, también quedar expuestos con alguna persona imprudente. Sí, uno a veces no lo hace de mala fe, pero entonces usted le dice, no, es que voy a ir al banco. Ah, entonces de repente alguien pues no fue como delicado y entonces, ay, ¿para dónde iba Pepito? No, pues iba para el banco. Nosotros no conocemos las intenciones, digamos, de personas externas. Tampoco podemos decir que, pues, cuando hablo aquí de las familiares, pues no estoy diciendo que todos son malos, pero no podemos saber de que de pronto alguien de información inapropiada. Por lo general a veces se presenta en las casas que los abuelitos o ya las personas adultas pues pierden un poquito como de esa malicia y a veces muy inocentemente van diciendo qué es lo que las personas hacen. Algo importante es que dentro de, digamos, para evitar también hurtos o atracos, algo importante es que nosotros como personas debemos de manejar el bajo perfil, es decir, que entre menos mostremos o estemos ostentando pues nuestras, digamos, nuestro salario o nuestro rango o en su defecto también pues tampoco decirlo de nuestros jefes por seguridad, pues para evitar que los vayan a secuestrar, digamos, vestirnos adecuadamente dependiendo del lugar que vamos a visitar, pero de todas formas es como
que todo el tiempo no estemos diciéndole a los demás que tengo un buen salario o que trabajo en una muy buena empresa, porque puedo generar, digamos, una alerta para aquellas personas que les gusta lo ajeno. ¿Para qué? Pues para empezar a indagar, ya sea sobre los jefes, sobre los compañeros, o también, digamos, saber también de que esas personas pueden ir tras usted. Ustedes dirán, algunos dirán, no, ay, es que yo no me gano un salario, digamos, muy grande, entonces allí no hay ningún problema. Pero digamos que de igual forma, algo que hay que entender es que, digamos que las empresas ya tienen definidas unos días de pago. En este caso, pues así sea que usted gane alto o bajo salario, pues de igual forma las personas de lo ajeno no les importa la cantidad, sino llevarse las pertenencias de los demás y usted puede quedar afectado. Entonces tenga en cuenta de que no esté diciendo cuáles son los días de pago eh, que realiza la empresa, los días que usted reclama los pagos o digamos la forma en que le hacen los pagos. Ejemplo, no que a nosotros nos pagan con cheque, digamos porque hay ciertas empresas que todavía pagan de esa forma. Eh, o que yo saco en el cajero o a mí me pagan en efectivo. Entonces recuerde que usted tiene una rutina todos los días. ¿Y cuál es esa rutina? De la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Entonces en ese orden, digamos que entre las personas tienen más conocimiento sobre usted, mientras entre más predecible sea usted, pues mayor posibilidad de que usted sufra, digamos, de un hurto y un atraco. Adicional, pues digamos que dentro de las medidas que de pronto voy a mencionar es que evite tener la misma ruta todos los días. Si usted, digamos, lleva sus pertenencias en un maletín, pues lo que se aconseja es que pues el dinero no lo lleve dentro de un maletín, que por ejemplo las mujeres que utilizan bolsos y van a caminar por ciertas aceras, pues siempre llevar el maletín o el bolso hacia el lugar de la pared, no la parte externa, pues para evitar de que si algún motociclista o un ciclista, digamos que sea una persona que tenga condiciones delictivas, pues lo que le va a intentar es arrebatar el maletín, mientras que si lo tenemos para el otro lado, pues la posibilidad va a ser menor. Bien, también tenemos, digamos que otra de las medidas para evitar que me puedan generar robos es evitar hablar o manipular los celulares en sitios públicos. Digamos que de los robos que más se ven, digamos, en las ciudades y en las partes rurales, por lo general, es las personas que están manipulando su celular y si, digamos, en el momento que se está circulando un delincuente, pues lo que va a hacer es llamar la atención y pues quitarle su objeto. Digamos que en caso de evidenciar algún acto sospechoso, informe inmediatamente al personal encargado de seguridad de la empresa. En esto, digamos que inicialmente hablábamos de que podíamos identificar personas que estaban melodeando o que indagan. Digamos que nosotros, si tenemos personal de seguridad física, es decir, los guardas de seguridad, pues informarle a este personal. En caso de que nosotros en la empresa no tengamos este tipo de personal, pues entonces lo que vamos a hacer es hacer como una red de apoyo entre todos y principalmente informándole a la alta dirección que se está presentando pues como un caso sospechoso para tomar las medidas. Adicional a esto, algo importante que tenemos que tener en cuenta es que debemos de tener a la mano todos los números telefónicos, digamos, de las autoridades competentes. Entonces, en este caso, pues podríamos tener cuadrantes, de la policía o en los números de la policía local, que me puedan prestar el apoyo en caso de presentarse alguna situación. Adicional, pues si se tiene, digamos, el personal de seguridad física, pues tener todos los contactos de las personas que toman las decisiones para poder informar a tiempo de situaciones sospechosas. Digamos que en caso ya de presentarse como tal el evento donde el atracador pues ya quiera, digamos, intimarlo a usted o timarlo con armas blancas o de fuego,
Pues número uno, no intentar enfrentar ni pelear con el atracador. ¿Sí? Es mejor permitir de que él se lleve, digamos, nuestros objetos o nuestras posesiones, porque al tratar de defendernos, pues lo que vamos a hacer es que no sabemos en qué condiciones esta persona venga. Entonces, número uno, algunas personas que generan actos delictivos a veces requieren de consumo de sustancias psicoactivas. Estas sustancias psicoactivas lo que hacen es alterar la percepción y, digamos, el buen juicio. En este orden, pues lo que intento decir es que la persona podrá generar una actuación de violencia, generando una lesión contra usted por no permitir dejarse atracar. De hecho, algunas personas, y uno a veces ve videos donde, digamos, el atracador está amenazando a la víctima le entrega, pero aún así esta persona dispara o le genera pues una lesión con la arma blanca. A veces es porque tienen altos números o alto sí, consumo de sustancias. Hay otros que no son por sustancias, sino que esta situación genera estrés, es decir, dependiendo de la experticia, si ya es una persona que digamos que apenas está empezando en estos actos, digamos que tiene un alto nivel de estrés y el estrés puede generar también actos de violencia. Entonces, digamos que son situaciones que se nos pueden presentar. Adicional, también podemos encontrar personas que digamos que ya tienen alta experiencia. De hecho, hay personas que dicen que sienten adrenalina y digamos que esto también es un factor que me puede generar alteraciones y me puede generar que la persona pues me ataque. Bien, entonces, otra es que, digamos, se está presentando, entonces, algo que podemos realizar es mantener la calma, nunca, o evite más bien, mirar fijamente a la persona, es decir, que debe usted mirar hacia abajo y evite pues como ese contacto visual con el agresor, ya que si usted lo mira fijamente, el agresor entiende de que usted lo está identificando y adicional de tener como una identificación, él entiende que es como un reto, entonces pues lo que se puede generar es que él le ataque. Teniendo en cuenta de que los objetos a veces pues nos han costado conseguirlos con mucho esfuerzo, mucha labor y entender que esta persona se va a llevar algo que a nosotros nos ha costado, pero es algo que digamos que en un futuro pues podríamos volver a obtenerlo, pero la vida, si es lesionada, pues obviamente que si nos genera una lesión, pues obviamente nuestro organismo no va a ser el mismo. O adicional, podemos perder la vida intentando pues no dejarnos. Por ningún motivo, pues ponga resistencia y entregue los objetos que le solicitan. Otra de las medidas que se debe tener es evitar salir corriendo, ¿sí? ¿Qué pasa si salimos corriendo? Pues la posibilidad de que nos salgan a perseguir es alta. Recordemos que ahorita pues eh, los mecanismos son mucho más fáciles, digamos, en el sentido de que estas personas ya a usted le han analizado en muchos casos, el agresor ya nos tiene identificados, ya nos ha hecho de pronto la lectura, ya sabe las rutas, ya sabe por dónde vamos, en muchos de los casos, ¿sí? En otros es que se presentó que iban pasando por ahí y de repente pues generaron el acto delictivo. Número uno, pues también dentro de cuando se presenta ya el evento, pues tomar nota como trate, sin mirar fijamente, tratar como de observar las características del atracador. em, y digamos que después del evento trate de tomar nota de las características que más usted pudo mirar o digamos que pudo identificar de los aspectos más importantes. ¿Esto para qué nos sirve de tomar nota? Pues hay que entender de que con el paso de los días
se nos puede llegar a perder información, puesto de que pues el cerebro, digamos que va olvidando ciertos detalles en la medida que va pasando el tiempo. Mantenga los contactos de, pues como les había dicho ahora, del cuadrante de autoridades en un lugar visible y fácil acceso. Avise inmediatamente a la policía. Recordemos que la línea principal pues, que se tiene es el 123. Sin embargo, si ustedes ya tienen líneas de cuadrantes, pues avisar de forma inmediata. Y si no, pues igual a la autoridad competente más cercana. Si logró identificar él o los vehículos donde huyó el atracador, pues recuerde, así como tomamos nota de ciertas características, pues registremos como los números de la placa, el color y el modelo e informe inmediatamente a las autoridades competentes para que puedan realizar un seguimiento. Esto en cuanto al hurto, son las medidas que podemos realizar para disminuir o minimizar. Recordemos de que algo importante, como lo dije al inicio, resumen, no obstante sus objetos, sus salarios, su cargo, tampoco obstante, digamos, con y, digamos, la empresa en la que está, qué hace la empresa, cuáles son los horarios, el jefe, no lo expongamos, puesto de que es la persona que pues, prácticamente nos genera a nosotros pues nuestros pagos y en la medida en que él se vea afectado, pues digamos que va a tener, digamos en este momento, si lo exponemos, si él queda expuesto y ocurre una extorsión, un atraco o un hurto, pues va él a tener un detrimento de su patrimonio y en esa orden de ideas, pues nosotros como empleados nos vamos a ver afectados. Entonces también no es solo nuestra seguridad, sino la seguridad de nuestros jefes. Bien, sigamos. ¿Cuáles son los tips de seguridad en caso de encontrarme con un fuego cruzado? Entonces, principalmente, pues evitar circular por zonas de alto riesgo, es decir, nosotros ya tenemos identificado, digamos, a nuestros alrededores de la empresa, también tenemos identificado en nuestras zonas donde vivimos cuáles son esas zonas de alto riesgo. Entonces, principalmente, si no tenemos que desplazarnos o no tenemos que pasar por allí, hay que evitarlo, ¿sí? Por ninguna circunstancia, pues, tener que movilizarnos por alguno de estos lugares. En caso de tener un lugar donde está nuestra empresa o en caso de, digamos, de estar, sí, que nuestros alrededores sean de alto riesgo, pues número uno, una de las medidas que tenemos que tener es siempre, es que en el momento que suceda algo y estamos dentro de nuestra empresa o de nuestro hogar, pues es evitar la curiosidad en caso de que se esté realizando un fuego, es decir, que estemos escuchando disparos. Digamos, por ejemplo, también podría ser el accionamiento de, digamos, de grupos subversivos que se puedan presentar, perdón, en algunas zonas. Entonces, lo primero es no salir, no acercarnos a esas zonas de alto riesgo. Lo primero que muchas de las personas hacen es que escuchan fuego o disparos y lo primero que hacen es fijarse o mirar por las ventanas, salir para poder observar qué es lo que está pasando. Entonces, una de las medidas para evitar salir lesionados es prácticamente no acercarnos a la zona de riesgo. Es decir, pase lo que pase, nosotros no debemos de salir de nuestra zona que puede ser de seguridad. Ah, pero ¿qué sucede si yo estoy en medio de ese fuego cruzado? Pues número uno, conserve la calma, ¿sí? Y ubique su cuerpo a nivel del piso, es decir, nos vamos a tirar, nos vamos como a acostar sobre el piso y nos vamos a arrastrar buscando un refugio en un lugar resistente a las balas o a las explosiones o en sitios donde no se exponga su integridad física y la vida. Entonces, inicialmente, pues
digamos, dependiendo de su forma o estilo de vida, pues así mismo usted va a tener que conservar la calma. Si es una persona que es altamente nerviosa, pues lo que se recomienda es que los compañeros que se encuentren al lado traten de tranquilizar a las otras personas que presentan un alto nivel de estrés. Y adicional, pues lo que se indica es que, digamos, nosotros como personas que sabemos que somos nerviosas, debemos de prepararnos anticipadamente, es decir, hacerle una programación neurolingüística a nuestro cerebro. ¿Esto qué quiere decir? Si yo soy una persona nerviosa, pues inicialmente yo voy educando a mi cerebro, no debo de esperar a que pase porque realmente puede ser que en su vida no pase nada, pero si en algún momento llega a pasar, yo ya conozco que soy una persona altamente nerviosa, pues lo que debo de empezar es a educarme, a programar neurolingüísticamente a mi cerebro. Entonces, es decir, mire, si se presenta algo, entonces me hablo a mí misma. Entonces, digamos que en este caso diría Claudia, em, no debes de alterarte, debes de conservar la calma en caso de presentarse este tipo de situaciones. No debo de exagerar o permitir que mis emociones me controlen. Yo soy quien puedo controlarme, soy una persona adulta, soy una persona que tiene la capacidad de razonar. Si yo me expongo o me quedo paralizada, me puedo afectar. Entonces lo que voy a hacer es eh, tener una conducta apropiada. Entonces empiezo, digamos, de acuerdo a como soy, a generar como esa programación y a decirle a mi cerebro cómo me debo de comportar, ¿sí? No genere rutas de escape, puede perder la vida en un cruce de disparos. Entonces, mmm, ejemplo, resulta que pienso y digo, no, si me tiro al piso, pues entonces me voy a ensuciar, no, aquí no hay a dónde resguardarme, entonces empiezo como a correr sin sentido y sin ruta y posiblemente si estoy tomando prácticamente, eh, estoy muy cerca, entonces el hecho de salir corriendo o de tratar de buscar un lugar de refugio, pues lo que va a generar es que pueda quedar en medio de esos disparos. Entonces, la situación recomendable es arrastrarse, ¿sí? Es ubicar su cuerpo a nivel del piso. Y digamos que después de que pase el evento, algo importante que yo creería que eso pasa más con los hombres es que la curiosidad de lo que queda a los alrededores. Entonces, evite recoger, tocar o mover artefactos explosivos o balas que se encuentren en medio del lugar donde hubo los disparos. Entonces, esto es otra medida. ¿Qué puede suceder? Resulta que si estamos en medio de un conflicto, ¿sí? En este caso podría ser, no sé, em, artefactos explosivos. Y si usted no los conoce, y si le da a usted por cogerlos, pues digamos que se pueden llegar a accionar y se puede ver usted, digamos, lesionado. Entonces, algo importante no hacerlo, tampoco recoger las balas porque pues es algo que es un material probatorio o de pruebas para los agentes pertinentes que van a hacer una investigación. Entonces, algo importante, no los recoja, no los mantenga, porque una mala manipulación lo que puede generar es una afectación. También manténgase oculto a menos de que que se sienta de nuevo en amenaza. O sea, siempre que nosotros nos percatemos de que aún no ha pasado el peligro, es mejor mantenerse oculto. En caso de que usted o alguien más esté herido, pues en caso de que en ese juego cruzado un compañero o usted se vea lesionado, pues lo que se recomienda es pedir ayuda, pues para que pueda ser atendido. Y principalmente, pues hay que esperar las instrucciones de las autoridades competentes. Y un comportamiento que debemos de evitar mucho es no generar pánico, es decir, exagerar o decir, uy, esto no va a pasar, aquí fue, hoy fue el día digamos,
donde ya nos tenemos que despedir de la vida, esto es terrible, entonces es mejor evitar hacer comentarios que puedan generar pánico a los otros compañeros o a personas que se encuentran a nuestro alrededor. Y obedecer pues como las indicaciones de, digamos, las personas competentes o en su defecto, pues si se tiene personas de seguridad física, que son las personas que tienen el conocimiento y la pertinencia para darnos las órdenes o por las indicaciones, perdón, que nos puedan proteger de digamos, de estos eventos. Tips de seguridad en caso entonces de actividades de manifestación pública o bloqueo de vías, perdón, o instalaciones. Entonces, número uno, debemos de conservar la calma. Y digamos que debemos de tomar previsiones necesarias para no ser agredidos. En este caso, pues, al encontrarse dentro de la manifestación, procure alejarse y, digamos, también hay que evitar las estampidas. Bien, hay que alejarse de los grupos y de las personas manifestantes. En caso tal, pues, que usted se vea, digamos, envuelto o en la mitad de estas manifestaciones, pues no genere provocaciones, no trate de cruzar la calle, pues, digamos, atravesando la marcha, no murmulle, no grite, no chifle, no arroje ningún tipo de objeto a los marchistas, ya que estos pueden responder con violencia, puesto que pensarán de que usted es el que los está atacando. Adicional, pues identifique las zonas por donde puede pasar la manifestación. ¿Esto para qué me sirve? Pues número uno, pues si yo ya sé por dónde van a pasar las manifestaciones y yo tengo que hacer algún desplazamiento, pues lo que voy a evitar es transitar por medio o, digamos, pasar por los lugares donde ellos se van a encontrar. Pero en caso tal de que yo estoy en mi empresa o en mi casa y digamos que la manifestación va a pasar por este lugar, pues importante cubrir o proteger pues las fachadas, las ventanas y las puertas, pues en esto para evitar pues como que los manifestantes realicen un daño a la propiedad. Digamos que si nos damos cuenta que hay una marcha con anterioridad, pues lo que debemos de hacer es tomar estas medidas de cubrir o proteger la fachada con material resistente. Lo debemos de hacer es con antelación, no en el momento ni cuando esté sucediendo la manifestación. Digamos que dependiendo también del tipo de manifestación, pues así mismo vamos a tomar estas medidas, puesto de que eh, hay algunas manifestaciones que son pacíficas, pero a veces terminan en agresiones. Entonces, algo importante es proteger también los daños que se pueden generar a la propiedad. También importante, pues digamos que, listo, usted no lo protegió, usted no tomó como esa precaución, entonces en el momento en que se presente esa manifestación, esa sonada o ese aglomeramiento, lo que se debe hacer es cerrar las puertas, las ventanas, las rejas y digamos que evitar pues como que los manifestantes puedan ingresar a estos lugares. Algo importante que se debe tener es que cuando nosotros estamos, digamos, en lugares que podemos ser más expuestos a manifestaciones, pues lo que se puede hacer es colocar rejas, lo que se puede colocar es barreras para la protección y evitar pues como la invasión de los manifestantes a nuestra propiedad. Bien, durante la manifestación, si se está pasando por la empresa o por, digamos, por nuestro hogar, pues después de haberlas cerrado, de haberlas asegurado, pues nos debemos alejar de las ventanas y de las puertas que están cerca de la calle. ¿Esto para qué? Pues que si se presentan, digamos, ya agresiones en la manifestación, pues usted no se vea inmerso como en, digamos, en que le caiga un objeto que le pueda lesionar. Si por algún motivo se encuentra en una zona que fue impactada con gases lacrimógenos, recuerde que el efecto es pasajero, no se toque la cara y evite digamos que evite lavar el rostro con agua. Si ha inhalado, digamos,
Este humo lo que se requiere es pues colocarse un paño húmedo, digamos, en la cara y evitar pues como inhalar estos gases. Reporte, digamos, su estado de salud y espere que las manifestaciones se dispersen y esté atento a la información sobre las manifestaciones suministrada por los entes gubernamentales y en este caso pues también estaríamos hablando sobre eh, digamos las noticias que digamos se puedan presentar. Entonces hay que estar muy atentos a lo que se nos está informando en las noticias y también algo importante cuando usted vaya a, a informarse, digamos que busque sitios, digamos, de noticias confiables, ¿sí? No se deje llevar digamos, por las noticias o las falsas noticias que a veces se presentan por las redes sociales, puesto de que esto puede generar, número uno, pánico y adicional, a veces no conocemos el contexto de lo que por las redes sociales se está presentando, ¿sí? Muchas veces podremos evidenciar videos donde se están presentando, digamos, alteraciones de orden público, pero no sabemos el contexto de lo que verdaderamente está sucediendo. Entonces, algo importante es no, digamos, estar también mandando o reenviando, digamos, noticias en las cuales nosotros no conocemos la fiabilidad de las noticias. Bien, entonces, estas son unas medidas que nos van a permitir disminuir. Recuerde que no me va a eliminar el peligro, tampoco me va a eliminar totalmente el riesgo, pero me va a minimizar el potencial de daño en caso de presentarse eventos por peligro público.